Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Morales, ayudante alumno también de la Cátedra de Historia del Pensamiento Económico. Y bueno, probablemente algunos no me conozcan y justamente bueno, esta es la primera vez que me doy a conocer en todo el cursado. Eh, Nada, les quiero comentar más o menos quién soy y antes de empezar con la clase. Eh, Bueno, nada, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Economía. eh, ya terminé el cursado de todas las materias y bueno, me encuentro ahora realizando lo que es la tesina. Eh, ya hace 2 años, este es el tercer año que soy ayudante alumno en historia y en historia del pensamiento económico y bueno, nada, me gusta mucho todo lo, me gusta en sí la carrera de economía, pero yo creo que no existe otra materia que tenga el abanico que puede llegar a tener historia. Eh, Creo que en sí es una materia muy rica, es una disciplina porque, como sabemos, en economía tenemos distintas disciplinas y cada disciplina es un mundo. Pero bueno, yo creo que la historia del pensamiento económico es una disciplina que de por sí, eh, como es, te da la oportunidad de expandirte en muchos conocimientos muy importantes y muy generales de lo que es la gran disciplina de la economía, si se quiere. Bueno, eh, nada, justamente este año fue un año bastante complicado, no solo por la pandemia y por todo lo que eso implicó, sino también porque eh, este año yo también me encontré eh, trabajando más si se quiere, y bueno, pude acceder a una oportunidad laboral justamente casi a inicios de lo que fue este cuatrimestre y bueno, justamente por eso no pude estar tan activo en lo que fue el cursado de la materia de este año. Pero bueno, sí, aún así no quería no quería dejar pasar la oportunidad de eh, ser partícipe de todo esto que implicó la nueva realidad o la nueva forma de dar clases por la pandemia. Y bueno, quería también ponerme al frente de este desafío de poder dar una clase o preparar una clase, sea a través de una forma virtual, eh, porque justamente, bueno, como estábamos acostumbrados a dar clases presenciales y a tener, si se quiere, una conversación con los chicos que cursaban, eh, creo que esto presenta un desafío muy importante y bueno, nada, me parece que es bueno tanto para los chicos como para los alumnos como desafío y también como para los profesores. Bueno, eso con respecto a lo que es la presentación y quién soy y por qué me, cómo es, y por qué quise dar esta clase en particular, bueno, estas dos clases en particular. Y bueno, ahora pasemos ya directamente a lo que venimos a trabajar, que sería lo que es la Escuela de Chicago. Eh, en el programa lo tenemos como el monetarismo. Y bueno, luego posteriormente en otro video separado voy a estar presentando lo que es la nueva escuela austríaca. Bueno, como introducción al tema, me gustaría primero revisar lo que se viene viendo o lo que vengo escuchando que se viene dando en la materia para establecer un enclave de lo que sería eh, la escuela de Chicago en el programa y en la historia del pensamiento económico. Básicamente tenemos que, bueno, ustedes ya han completado todas estas clases. La escuela de Chicago se encuentra en lo que es el capítulo 9 de la materia, eh, junto con, bueno, luego de varias revisiones de lo que fue el cronograma,
junto con la escuela austríaca. Tengo entendido que, bueno, las clases se van desarrollando de manera normal y sin ningún problema. Y bueno, justamente eso me hace pensar que ustedes más o menos ya están manejando lo que sería la historia del pensamiento económico bien adentrada ya en el siglo XX. Pasaron por los grandes choques de ideas que van desde el mercantilismo, el clasicismo, el marxismo y bueno, también pasaron por Keynes y todo lo que provocó la Gran Depresión. Bueno, ¿por qué todos estos comentarios? Porque creo que justamente estos dos temas que yo vengo a presentar vienen a dar, si se quiere, otro choque. Capaz no tan fuerte o no tan importante como puede llegar a ser, no sé, el choque de la idea del liberalismo y de la, si se quiere, eh, el despojo de, de toda la idea del teocentrismo y cómo es la, todo lo que implicó, si se quiere, los nuevos paradigmas liberales de Smith y de todos los pensadores de esa época, o también el marxismo que viene a un poco a competir con lo que fue el liberalismo, bien adentrada la revolución industrial. Eh, el monetarismo o el nuevo clasicismo viene a romper un poco también lo que venía siendo, lo que se venía estableciendo en lo que es la posguerra, eh, la post-crisis de la Gran Depresión, en fin, creo que de por sí tiene gran importancia el tema en particular y me parece que ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan leyendo y a medida que vayan viendo cuáles son los temas que justamente estos pensadores o estos economistas venían planteando y justamente con quienes se venían enfrentando en términos de ideas. Por eso, bueno, me gusta resaltar lo que sería la importancia de esta parte de la materia. Bueno, sin más preámbulos, vamos directamente a lo que serían los temas. Voy a presentarla en pantalla completa. A ver, acá está. Bueno, muy bien. La escuela de Chicago, el nuevo clasicismo. Acá que tenemos, acá vamos a encontrar básicamente a dos pensadores, dos economistas de la corriente principal de la economía, si se quieren, o que formaron parte de la corriente principal de la economía, y que justamente, bueno, se trata de Milton Friedman y Robert Lucas. Primero, vamos a dar un contexto histórico de cómo se empezaron a desarrollar las ideas de estos economistas en esa época, que fue lo que estaba alrededor suyo o tenían como realidad estos economistas y más o menos pensarlo en esos términos también. Las principales perspectivas que aportaron justamente estos economistas en principal, creo yo que en mayor medida Milton Friedman, porque me parece, o de por sí ya esta parte de la materia se encarga de enaltecer un poco más, si se quieren, las aportaciones de Milton Friedman que aquellas que aportó Robert Lucas. Pero bueno, a grandes rasgos vamos a ver los aportes de ambos. Bueno, contexto histórico. 1946, el año en el cual Milton Friedman obtiene su doctorado, se puede establecer como el inicio o la gestación, si se quiere, de todo este tipo de ideas y
corriente de pensamiento económico que obviamente va a tener su desenvolvimiento a partir de ese año. En 1946, bueno, Milton Friedman obtiene su doctorado, como dice ahí, y justamente su doctorado fue importante, o es algo a tener en cuenta, porque él obtiene su doctorado con una investigación empírica sobre lo que sería la historia monetaria de los Estados Unidos. Esto un poco sienta las bases de lo que va a ser la metodología o el punto de vista de la Escuela de Chicago, y lo que va a distinguir, si se quiere, a esta escuela de las demás. Bueno, se establece una nueva ortodoxia macro. Venimos de un auge del keynesianismo, una etapa de post crisis del 30, en la cual, bueno, como ustedes sabrán o como ustedes habrán visto, se le da un impulso mayor a lo que es la actividad del Estado. Se le da un sustento teórico desde la teoría económica a la intervención del Estado, y justamente a cómo el Estado puede de alguna manera suavizar los efectos de las crisis económicas, y a través de qué mecanismos. Y bueno, justamente este auge del keynesianismo viene a ser interrumpido, o viene a ser un poco atacado con las ideas de la Escuela de Chicago. Y justamente estas ideas tienen mucha relación, y van a establecer su punto de partida, si se quiere, con o preguntándose cómo debe ser la intervención estatal, o si justamente debe haber intervención estatal en la economía, o si es justamente o si es la economía la que de alguna manera se autorregula. Bueno, este tipo de cuestiones siempre van a estar, como ustedes bien habrán visto a través de todo el programa, siempre van a estar en puja. Y bueno, justamente en esta época y en esta parte de lo que es la historia del pensamiento económico no es la excepción. Bueno, acá se establece que se demoró el avance de la micro. ¿A qué se refiere con esto? Se le da una preponderancia mayor a lo que es cuestiones de la macroeconomía, porque justamente un poco en la materia se establece que con el auge del keynesianismo se empieza a tener, o se empieza a gestar, la idea de la macroeconomía, de el comportamiento de los agentes agregados y de las economías en agregado, y justamente de las variables en el agregado. Bueno, eso se gesta a partir de los 30 con todo el keynesianismo, y de alguna manera se refuerza esa idea con la Escuela de Chicago, porque al ser la Escuela de Chicago la que viene a establecer un poco el stop a las ideas del keynesianismo, justamente se encarga de dar respuesta, o de dar otro punto de vista a lo que el keynesianismo planteaba, y justamente el keynesianismo planteaba cuestiones macroeconómicas. Bueno, ¿cuál fue el punto que de alguna manera cambió el rumbo de la corriente principal de la economía? En muchos libros se establece como hecho histórico principal las consecuencias que tuvieron, primero, la posguerra, la crisis
luego de la crisis, las políticas activas del gobierno o de los diferentes estados, eh, como por ejemplo el New Deal, presidentes como Roosevelt, eh, en Inglaterra también, justamente todo este tipo de políticas de alguna manera tuvieron su desenlace en procesos de inflación, y justamente estos procesos de inflación de alguna manera eh, estaban relacionados con un estancamiento de la economía. Entonces, los economistas que se encargaron de analizar esta, este, este nuevo proceso, esta forma de, de ocurrir de las cosas, eh, estaban un poco asombrados porque veían que justamente esto no había ocurrido nunca antes, es decir, o por lo menos no se había estudiado. Hubo un proceso en el cual existía inflación, pero justamente esta inflación no venía acompañada del aumento del producto o de una economía en crecimiento. Entonces, justamente para dar respuesta a este fenómeno, surge la Escuela de Chicago y realiza sus aportaciones. Y se pone en duda lo que sería la ortodoxia teórica desde el momento, que estaba dominada, si se quiere, por lo que es el keynesianismo. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido y voy a tratar de no detenerme tanto en los puntos. Sobre todo en estas cosas que son de contexto, eh, que me parece que un poco ustedes tienen ya la base a través de lo que fueron viendo. Bueno, entonces toma protagonismo la Escuela de Chicago. Y básicamente, como un poco también lo menciona Alan Milk, uno de los autores de pensamiento económico que seguramente le habrán recomendado, sobre todo porque tiene un libro bastante chico y bastante entretenido a la hora de leerlo. Justamente la Escuela de Chicago y sobre todo Milton Friedman se establecen como contrarios a las ideas de Keynes o a lo que Keynes creía que debía ser la política económica. Y bueno, haciendo un poco de respuesta a lo que fue la frase conocida de Keynes, de que en el largo plazo todos estamos muertos, Milton Friedman le responde a eso diciendo que la razón de que a largo plazo estemos todos muertos es que las políticas keynesianas nos han matado con la inflación y la excesiva intervención del gobierno. Ahí ya podemos ver cuál va a ser la impronta de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago, y nos da como un poco la pauta de qué nos vienen a decir. Bueno, las severas recesiones y depresiones justamente tienen su consecuencia en una política monetaria inapropiada. Ya vamos a ir viendo cuál era la política económica que proponía la Escuela de Chicago. La política fiscal es ineficaz a menos que vaya acompañada de cambios en la oferta monetaria, e incluso en este último caso es impotente en presencia de expectativas racionales. Bueno, ¿qué ocurre acá? Básicamente nos están diciendo que, o estos pensadores entendían que la intervención del gobierno, al menos en el largo plazo, no iba a tener efectos en lo que serían las tasas naturales de empleo y desempleo, como quieran verlo, en el producto, y que bueno, justamente sus efectos iban a estar relacionados con la inflación y el nivel de precios. Bueno, siguiendo con las perspectivas, la Escuela de Chicago sigue la tradición de lo que van a ser los primeros monetaristas o neoclásicos, básicamente estableciendo su teoría monetaria en función de lo que es la teoría cuantitativa de Fisher, y la relación entre el aumento de oferta monetaria y el nivel de general de precios. Todo justamente
tomando la base de los aportes de Fisher. Y justamente acá, como venimos mencionando un poco, básicamente, como todo en economía y como todo en política, creo yo, va a haber una puja de intereses eh, que justamente van a estar establecidos de esta manera. Las políticas o las ideas de los de la Escuela de Chicago van a estar a favor, esto de manera muy resumida y para establecer, si se quiere, un poco el campo de batalla de estas ideas. Bueno, se puede decir que los intereses de la Escuela de Chicago van a estar más identificados con intereses corporativos, empleadores, empresarios, sectores de altos ingresos y el conservadurismo político de los Estados Unidos. Y bueno, justamente en contra van a estar todos aquellos sectores, en contra de estas políticas van a estar todos aquellos sectores que de alguna manera se vieron favorecidos con lo que era el keynesianismo y el avance de la intervención estatal. Eso es más o menos el panorama que tenemos de la Escuela de Chicago en términos de política, si se quiere. Bueno, otras perspectivas. ¿Cómo más o menos se establecen los economistas de la macro en esta época? Tenemos los economistas de demanda que básicamente establecidos o englobados en lo que son los keynesianos, a favor de la intervención del Estado y con cierta preponderancia de lo que es el aumento del gasto público o la utilización de la política fiscal para el estímulo de la demanda y así del producto. Y los monetaristas que se encuentran de alguna manera en contra de esta intervención y dan preponderancia a la política monetaria de alguna manera para aminorar lo que pueden llegar a ser las crisis económicas. Ya lo vamos a ir viendo cuando analicemos a Milton Friedman y cuál fue su visión respecto a lo que fue la Gran Depresión, en contraposición con los otros autores como Keynes y también como Hayek, que lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, y los economistas de oferta, básicamente que se concentran en cuestiones de la oferta y cuestiones de productividad, tecnología, básicamente en la producción de bienes por sobre el estímulo de la demanda. Justamente es la productividad la que de alguna manera estimula el aumento del producto, y ahí es donde está la importancia para ellos, en contraposición de lo que puede llegar a ser, no sé, una política que tenga como objetivo estimular la demanda. Bueno, acá básicamente una intuición de lo que puede llegar a ser justamente el objetivo de los monetaristas o de la Escuela de Chicago. Básicamente nos dice que la mayor parte de la teoría macroeconómica investiga los movimientos cíclicos. La batalla intelectual entre justamente los clásicos y los keynesianos sobre la neutralidad del dinero o la efectividad de la política fiscal o monetaria se centra en un análisis de corto plazo. Básicamente una idea sobre de que si se puede eliminar las variaciones por encima o por defecto de lo que sería la tendencia natural de las variables. Y lo que justamente la Escuela de Chicago viene a decir es que, en lo que se quiere enfocar la Escuela de Chicago, es tratar de descubrir los factores que determinan el crecimiento a largo plazo de las variables.
y no tanto en cómo justamente en la tendencia se puede aumentar o disminuir el nivel de producto, ya que eso se encuentra en el corto plazo. Y entonces lo importante, lo primordial debería estar en el largo plazo y tratar de ver cómo de manera efectiva se puede llegar a estimular o se puede llegar a aumentar los niveles de ingreso, de producto, etcétera, de empleo, etcétera. Bueno, Milton Friedman nace en 1912 y muere en el 2006. Nace en Brooklyn, norteamericano. Acá recuerdo un poco también lo que habla Mink sobre la diferencia si se quiere, la realidad del norteamericano Friedman y el Lord Keynes, un aristócrata bastante muy educado, muy cultural, con mucho interés en las artes, y Milton Friedman, no sé si un típico norteamericano, pero un norteamericano con una familia de inmigrantes, con una educación universitaria top, y que bueno, justamente se dedicó a tener una vida acomodada, una vida estándar o ideal dentro de lo que son justamente los estándares norteamericanos. Tenía una relación muy íntima y muy buena, no sé cómo explicarlo, con su esposa, que no solamente compartía, bueno, justamente la vida, sino que también compartían la profesión y se dedicaron a escribir cosas juntos, lo cual, bueno, quedan muchos de sus escritos. En 1935 se une a lo que son los equipos del New Deal. El New Deal básicamente es como se le llama el conjunto de políticas que se implementaron en lo que viene a ser el estado de bienestar, que viene a dar respuesta, si se quiere, de alguna manera, a las consecuencias de la crisis económica del 30. Y bueno, algunos libros establecen que justamente en esta etapa es que Friedman empieza a gestar un poco sus anticuerpos o su escudo hacia las ideas económicas de Keynes. Bueno, en 1937 se incorpora a la Oficina Nacional de Investigación. En el 46, como dijimos y como establecimos, el inicio de lo que es la Escuela de Chicago, obtiene su doctorado. En el 57 publica su aporte, uno de los aportes más principales que tuvo, que fue la teoría del consumo. En el 63 escribe acá está mal esto, junto a, ahí no me acuerdo el nombre, Anna Schwartz creo que era Ana, una economista norteamericana, escribe en la historia monetaria de los Estados Unidos, que bueno, justamente venía trabajando ya desde su doctorado toda la cuestión empírica de la economía norteamericana, y bueno, un poco formaliza o unifica todo este trabajo y en lo que es la historia monetaria de los Estados Unidos. Acá es interesante también ver cómo justamente en esto se empieza a gestar lo que a él le sirve como base para luego exponer su teoría monetaria. Porque ¿qué ocurre? Milton Friedman es un economista que sobre todas las cosas le importaban los datos o la cuestión empírica o la refutabilidad de las teorías económicas. Entonces, justamente a través de el estudio de la historia monetaria de los Estados Unidos es que él entiende y empieza a comprender cómo debía ser
la teoría monetaria ideal o que funcionase para una economía como la economía norteamericana, y es por eso que justamente hace sus contribuciones a la teoría con ese tema. Bueno, siguiendo, se desempeña como asesor económico, siempre estuvo ligado como cualquier científico, si se quiere, con una pata adentro y una pata afuera, en temas o en cuestiones de política. Y bueno, trabajó como asesor de un senador y luego candidato a presidente republicano de los Estados Unidos, y también de Richard Nixon. En el 76 es galardonado Premio Nobel de Economía, justamente por sus aportaciones a la teoría económica monetaria, a la función de consumo y por su demostración acerca de la complejidad de la estabilización política. Básicamente por cuestionar la intervención del Estado en la economía, y un poco dando a entender que justamente fue un pensador importante que estaba del otro lado de Keynes. Bueno, en 2006 muere en San Francisco, y los Chicago Boys fueron el grupo de economistas de Chicago que de alguna manera eran alumnos suyos, y un poco siguieron con las ideas o los aportes monetaristas de Milton Friedman, y que un poco también tuvieron injerencia en planes económicos acá en Latinoamérica, en todo lo que viene a llamarse el neoliberalismo acá en Chile y Argentina, eh, y todas las medidas económicas que se establecieron en las dictaduras. Por eso también un poco es un personaje bastante particular, porque justamente muchos de sus detractores lo corren por este tipo de cosas, lo critican por este tipo de cosas, eh, y bueno, justamente es algo que fue importante y que merece ser mencionado, creo. Bueno, bueno, esta es una imagen más o menos siguiendo lo que dice Alan Mink, que es bastante irónico y bastante gracioso la forma de cómo presenta las cosas. Y bueno, justamente lo pinta a Milton Friedman como el primer conservador eh, antes de Thatcher y de Reagan. Básicamente es uno de los exponentes en términos de economía de lo que viene a ser el conservadurismo político en esa época. Bueno, Milton Friedman, la función de consumo. Bien, critica la función de consumo keynesiana porque justamente entiende que esta función de consumo, la de Keynes, se fija solamente o tiene en cuenta solamente el ingreso en el momento, es decir, el ingreso en el momento del análisis, el ingreso actual, si se quiere, o del mismo periodo, y no tiene en cuenta el análisis intertemporal que puede llegar a ser el consumidor. Justamente él lo toma en cuenta y de alguna forma lo formaliza, pero bueno, justamente esto no significa que el consumidor se siente en su casa a realizar el valor actual de los ingresos de toda su vida para poder establecer cuál va a ser su función de consumo. Lo que él dice es que el consumidor, en definitiva, tiene en cuenta cuál es el nivel de consumo óptimo para él, cuál es el nivel de consumo deseable para él, y que esa función de consumo y ahorro, en definitiva, la quiere mantener a lo largo de toda su vida, y la va a modificar solamente cuando existe variaciones en su nivel de ingreso, pero que sean duraderas o que sean permanentes. Por eso la idea de el ingreso permanente. Justamente las modificaciones de consumo se van a dar por modificaciones de ingreso permanente.
Bueno, eso es lo que dice el segundo punto, la idea del ingreso permanente, que más o menos la estima, porque justamente no olvidemos que Friedman, además de ser un teórico, también era un gran empirista o un gran economista de los datos, y justamente siempre estaba pensando sus teorías o sus aportaciones teóricas en función de lo que se podía llegar a estimar o de lo que se podía llegar a hacer en términos de datos. Entonces, el ingreso permanente que va a ser el promedio de los ingresos que estas personas esperan recibir en un horizonte de planeamiento estimable o predecible. Las personas tratan de suavizar su consumo, siempre prefieren tener un nivel de consumo más o menos estable. Y bueno, esta idea del consumo entra un poco en choque con lo que es la proporción marginal a consumir, que luego viene a dar forma a lo que es el multiplicador del gasto autónomo en Keynes. Y bueno, este choque, si se quiere, o este enfrentamiento con el multiplicador keynesiano es lo que lo coloca o lo ubica en la vereda del frente de Keynes. Bueno, una de las cosas que lo ubican en la vereda del frente de Keynes. Eso básicamente respecto a lo que es función de consumo. ¿Por qué justamente esto tiene importancia? ¿Por qué la función de consumo tiene importancia? Porque si no, entre todos los aportes de Friedman parece que se encuentra aislada. Bueno, la función de consumo tiene importancia porque de alguna manera viene a establecer una de las limitantes del análisis keynesiano. Como vamos a ver más adelante, Milton Friedman va a decir que la política monetaria expansiva viene a ser básicamente inflacionista, para hacer un poco un resumen de lo que dice Milton Friedman, y eso lo dice justamente atacando primero o estableciendo las limitantes de lo que es la función de consumo keynesiana, porque la función de consumo keynesiana es lo que da lugar al multiplicador, como dice bien acá al final, al multiplicador keynesiano, y lo que le permite decir a Keynes justamente que un estímulo fiscal estimula la demanda agregada, y a través del estímulo de la demanda agregada se puede aumentar el nivel de producto. Y bueno, justamente estableciendo la limitante de lo que es la función de consumo, se rompe esta idea del multiplicador y se rompe también la idea de la efectividad, si se quiere, de la política fiscal expansiva. Bueno, siguiendo con Friedman, teoría monetaria. Bueno, Milton Friedman, como dijimos anteriormente, se para sobre los hombros de lo que fueron las primeras formalizaciones monetarias de Irving Fisher. Y justamente la teoría de demanda de dinero que Friedman incorpora tiene en cuenta la inflación esperada como uno de los factores determinantes a establecer el costo del dinero, básicamente. ¿Qué ocurre acá? Básicamente estamos hablando de expectativas adaptativas. Esto es importante porque, bueno, el otro autor del que vamos a hablar, que es Robert Lucas, y es por lo cual se lo considera importante en esta parte, viene a dar un paso más, un paso más en lo que son expectativas, y bueno, su aporte es en expectativas racionales. Pero primero, para entender lo que son las expectativas racionales, es necesario entender qué son las expectativas adaptativas y por qué justamente esto es importante o viene a sumar a lo que fue el aporte de Fisher en términos de demanda de dinero. Las expectativas adaptativas básicamente son la idea en la cual
establece que el agente económico, el consumidor en un caso particular, de alguna manera adapta sus expectativas o sus acciones en función a lo que ocurre en el pasado. Y es así que estima en el futuro cómo puede llegar a ser el comportamiento de determinadas variables. A ver, siguiendo lo que dice ahí. Cuando los saldos de efectivos reales están por encima de los deseados, cae la tasa de interés nominal real y aumenta la demanda agregada, aumentando el nivel de gasto público, y entra en acción lo que es la expectativa adaptativa, haciendo subir la inflación esperada. ¿Qué ocurre? Básicamente, el agente económico entiende que los saldos de efectivos que se encuentran por encima de los de la tasa natural van a hacer subir la inflación en el futuro, y es por eso que ajusta sus expectativas en función a eso. Y es por eso que, bueno, sube la tasa de interés nominal, subiendo la real, obviamente, justamente por el efecto Fisher, y los saldos de efectivos reales pasan a ser menores a los anteriores por el costo de oportunidad de obtener dinero, es decir, por la inflación esperada, ese argumento que se agrega a la función de demanda hasta alcanzar el nivel de gasto público. Bueno, básicamente esa es la idea de lo que pasa con la inflación o el mecanismo de acción de la inflación con expectativas adaptativas. Bueno, muy bien, entonces, como conclusión de lo que sería la teoría monetaria de Milton Friedman, vamos a hacer un repaso entonces de lo que acabamos de decir, y vamos a establecerla en términos de 3 proposiciones que justamente resumen los resultados de esta teoría. Bueno, primero ante todo, la idea de que un cambio independiente en la cantidad de dinero en la oferta monetaria provoca consecuentemente un cambio en el nivel de precios, lo que hace que se restaure el equilibrio. Justamente esto indica, o esto hace pensar que la oferta monetaria no está determinada por factores explicativos o por factores explicados por la teoría, es decir, que es exógena, y justamente el nivel de precios es endógeno, y es un resultado justamente de la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Yendo un poco más allá, que justamente las variaciones de la oferta monetaria no son provocadas o no son explicadas por el modelo, sino que justamente provienen de decisiones políticas o de la política expansiva de la Reserva Federal o de los bancos centrales, con el objetivo de estimular, si se quiere, el canal de crédito, la demanda y bueno, el producto en definitiva. Bueno, esa es como la primera proposición que resulta de esto. Luego está la idea de que la relación entre la oferta monetaria y el nivel de renta está determinado por factores reales, independientes de lo que es la oferta monetaria o la cantidad de dinero. Y bueno, justamente el volumen real o el volumen de la renta real o del nivel de producto se determina justamente por cuestiones o factores reales, independientes también de lo que es la oferta de dinero o la cantidad nominal de dinero. ¿Qué quiere decir en definitiva? Que la relación entre la tenencia de dinero y la renta está determinada por factores reales, debido a que justamente el nivel de renta está determinado por factores reales. Nada.
Estas tres proposiciones nos dan como resultado que justamente a largo plazo y ceteris paribus las demás variables de la economía, el nivel de precios, el nivel de precios P o el nivel de precios de una economía va a estar relacionado proporcionalmente con la cantidad de dinero, lo que implica que en el largo plazo el dinero es neutral y no logra provocar cambios permanentes en el nivel de renta. Bueno, básicamente eso. Y bueno, y como consecuencia de esto se establece la proposición de que justamente la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario para Friedman. Bueno, esto es con respecto a lo que sería teoría monetaria. Pasando a lo que Friedman razona en función a esto, relacionado a lo que sería la curva de Phillips, es decir, la relación que existe entre la inflación y el nivel de desempleo. Recordemos un poco qué quiere decir la curva de Phillips. Básicamente es una relación inversa entre el nivel de inflación y el desempleo. A mayores niveles de inflación, la curva de Phillips nos dice que el desempleo va a ser menor. Bueno, pero ¿qué ocurre? El contexto histórico de la época viene a mostrarnos o viene a decirnos que esa relación se pierde o esa relación no se está dando en la economía mundial, justamente por el fenómeno de la estanflación que hablamos anteriormente. Básicamente las economías del mundo, las grandes economías del mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, el mundo occidental, está siendo partícipe de procesos inflacionarios en los cuales el nivel de producto no es estimulado por las políticas fiscales o monetarias y se encuentra en proceso de estancamiento. Y es así que, bueno, justamente esta relación de la curva de Phillips se la vuelve a repensar y se establece que justamente en el largo plazo la curva de Phillips es vertical. Básicamente nos dice que no importa el nivel de inflación que haya en una economía, en el largo plazo el nivel de desempleo va a tender o va a estar en la tasa de desempleo natural de la economía que se trate. Y justamente como es una de las proposiciones que se establecen en la teoría monetaria, de que justamente las variables reales o las variables, si se quiere decir, de la economía real, son consecuencia de las condiciones reales de la economía. Entonces, acá también en la curva de Phillips de largo plazo se establece que la tasa de desempleo natural va a ser consecuencia de las variables reales como son el mercado laboral y los factores productivos de la economía que se trate. Así que bueno, en definitiva, de alguna manera la curva de Phillips viene a tener una resignificación en esta parte y justamente viene a plantear una nueva forma de ver a la política pública y a la efectividad, si se quiere, de las políticas fiscales y monetarias que se llevan a cabo. ¿Cómo es la dinámica del proceso? Bueno, acá está descrita lo que sería la dinámica básicamente desde el punto de vista de los empresarios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? O de los empresarios y de los trabajadores, básicamente desde el mercado laboral. Lo que nos dice acá es que bueno, el aumento de una expansión de la tasa de expansión monetaria provoca un aumento de la inflación, lo que hace que caiga el salario real. ¿Qué ocurre? Los trabajadores padecen una ilusión monetaria como
lo que indica que justamente existe una ilusión de que están ganando mayor poder de compra cuando en realidad no ocurre esto, y de alguna manera esto provoca un aumento de la oferta de empleos, de la oferta de trabajo, lo cual los empresarios las absorben, y justamente todo esto provoca un aumento, o viene en conjunto eh, con el aumento de demanda agregada y el nivel de gasto público. Eso sería NGP acá. Esta mayor inflación trae menor desempleo en una validez de corto plazo, si se quiere, pero sin embargo acá irrumpe lo que serían las expectativas adaptativas de Milton Friedman, en donde los agentes que de alguna manera son engañados con la ilusión monetaria incorporan en sus expectativas esta ilusión monetaria, aprenden de ello y justamente se restablece el proceso anterior, en donde nuevamente se vuelve a la tasa de desempleo natural. Esto es desde el punto de vista, si se quiere, del mercado de trabajo. ¿Qué ocurre con lo que sería el punto de vista del consumidor? Básicamente lo que ocurre es que esto sería no desde el punto de vista del mercado de trabajo. Básicamente esto es desde el punto de vista de la curva de Phillips, de la relación inflación eh, y desempleo. Yendo un poco más para atrás, ¿cómo sería el mecanismo del estímulo fiscal, del estímulo monetario, perdón, en la inflación? Bueno, básicamente lo que ocurriría es que justamente el aumento o el estímulo fiscal, el estímulo monetario, eh, lo que provocaría es que exista una mayor cantidad de dinero disponible en la economía, lo que de alguna manera provocaría que los consumidores eh, se vean afectados con esto y entiendan que justamente pueden utilizarlo para mayor consumo o para, sí, básicamente para mayor consumo, lo que de alguna manera tendría dos efectos principales. Un estímulo de demanda por mayor consumo, provocando que de alguna manera se estimule, si se quiere, en el corto plazo la producción de determinados bienes, y por el otro lado se provoca el efecto inflación, el efecto de que mayor cantidad de dinero corre por detrás de los bienes, de la misma cantidad de bienes, entonces necesariamente los precios aumentan. Bueno, estos dos efectos de alguna manera son transitorios, si se quiere, y el que termina primando, el que termina quedando por sobre los dos, es el efecto inflación, según o en términos de la teoría de Friedman, ya que justamente ese estímulo de la producción tiene por detrás esto, el mercado de trabajo, que de alguna manera a través de las expectativas adaptativas vuelve a, a provocar, si se quiere, el retroceso de el retroceso del aumento de empleo, y se vuelve a estar en el punto en el cual la tasa de desempleo se encuentra en el nivel natural. Bueno, básicamente eso. Dos formas diferentes de decir o de establecer la dinámica del proceso de la curva de Phillips cuando existe un aumento de la oferta monetaria. Bueno, bueno, esto sería lo último respecto a Milton Friedman. Bueno, acá lo que establece
y que me parece que es bastante bueno mencionar o decir algo respecto al tema de la crisis de los 30. Es que, bueno, justamente la perspectiva política de la escuela de Chicago y en específico de la escuela de Milton Friedman es una, una perspectiva que pone enfrente las normas o reglas, si se quiere, frente a la discrecionalidad. ¿Qué ocurre? Justamente Milton Friedman, al ser asesor de muchos candidatos o de justamente la Reserva Federal, siempre abogó por que se establezcan reglas de política monetaria estables, para que justamente la cantidad de dinero de la economía o la velocidad con la que se incorpora dinero a la economía sea estable y justamente se estabilicen por un lado las expectativas de los consumidores y de los agentes de la economía, eh, y también para que se evite lo que es la discrecionalidad de los burócratas o eh, de los políticos. Eso por un lado. Y justamente el paso más allá que Milton Friedman piensa es en el reemplazo justamente de lo que son las autoridades monetarias o si se quiere la forma discrecional con la que se manejan con la que se maneja la política monetaria por parte de los funcionarios, el reemplazo por normas automáticas eh, que establezcan justamente el crecimiento o el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria en función a las necesidades de la economía, eh, y bueno, justamente gracias al enfoque o debido al enfoque, no gracias, debido al enfoque empirista que tiene Milton Friedman, establece varios aportes en ese sentido, tratando de estimar de alguna manera cuál debería ser el nivel óptimo con el cual se debería aumentar o se debería estimular a la economía a través de la oferta monetaria. Eh, Básicamente lo que él aboga es reglas claras en términos de política monetaria. Y bueno, acá como dije anteriormente, para mí es importante mencionar su postura frente a lo que fue el crack del 30, la Gran Depresión, eh, en relación con lo que otros pensadores como Keynes y Hayek, que vamos a verlo más adelante, cómo veían justamente, cómo veía Milton Friedman en relación a los otros pensadores. Bueno, para Milton Friedman, la causa del crack del 30, o no sé si la causa, pero de alguna forma la responsabilidad del crack del 30 fue de la Reserva Federal, principalmente, y de los bancos centrales, el Banco Central Europeo. Debido a que él veía que, más allá de que pensaba que la política monetaria debía seguir determinadas reglas, él era un gran... Él abogaba por una política monetaria, básicamente. Eh, no era como otros pensadores, si se quiere, del liberalismo o del conservadurismo, que creían que la política monetaria y la política fiscal eran totalmente ineficaces. No, Milton Friedman creía en la política monetaria como un mecanismo, eh, no sé si estabilizador, pero como un mecanismo eh, eficiente para la economía. Y justamente por eso abogaba por estas reglas. Entonces, a la hora de analizar la Gran Depresión, Milton Friedman ve que el, el gran problema de la Gran Depresión, valga la redundancia, fue la falta
de políticas claras en términos, en términos monetarios. Lo que él ve es que justamente en ese periodo hubo una gran contracción monetaria, una gran política fiscal restrictiva que profundizó el hundimiento de la economía mundial y de las economías más grandes en particular. Y que justamente si la Reserva Federal no hubiese tenido dicha política, se podría haber aminorado el efecto recesivo de la crisis y no habría durado tanto. Esto es bastante contraintuitivo, capaz, si uno se lo piensa, debido a que, bueno, Milton Friedman en cierta medida abogaba por la no discrecionalidad, y ahora viene a decir que, no sé, la crisis del 30 fue consecuencia de no haber tenido una política fiscal un poco más expansiva, si se quiere. Lo que ocurre es que, bueno, como comenté antes, él creía en la política monetaria como regla, o como mecanismo regulador, o como mecanismo, no sé si regulador, pero como mecanismo disponible para la estabilización de la economía. Cosa que el tiempo después, en su vida y en su profesión, fue girando y fue mutando hacia algo más, es decir, fue mutando hacia, no sé cómo ponerlo en palabras, sería como que se fue haciendo cada vez más liberal. Es decir, al principio creía que justamente la política monetaria podría ser reglada y podría establecerse normas, pero después empezó a entender que justamente la economía podía autorregularse en términos monetarios, y justamente la necesidad del Banco Central no era tal. Así que, bueno, básicamente fue así su desenvolvimiento en el pensamiento, si se quiere. Pero bueno, eso con respecto a lo que fue la Gran Depresión y el crack del 30. Y bueno, lo que quería comentar brevemente es cómo pensaban, o cómo justamente vieron al crack del 30 otros pensadores como Keynes y Hayek. Bueno, Hayek lo vamos a ver obviamente en el próximo video, pero él entendía que la Gran Depresión fue una consecuencia de que en los años anteriores al 1930 los bancos centrales tuvieron una política crediticia y una política de tasas de interés muy bajas, que estimularon, si se quieren, proyectos de inversión no rentables, y que justamente con esos niveles de tasa de interés muy bajos se volvieron rentables. Estimularon proyectos de inversión no rentables que luego, cuando se hizo el mecanismo de ajuste, se provocó una gran depresión justamente. Eso es lo que pensaba Hayek desde su punto de vista, y obviamente teniendo en la idea de que justamente la tasa de interés que la tasa de interés es el precio que de alguna manera como se equilibra en el mercado de bienes, es decir, con la inversión y con el ahorro. De ahí viene su pensamiento en esos términos. Y bueno, por el otro lado, Keynes entendía que la Gran Depresión fue una consecuencia de un desánimo en los empresarios y los inversores, que justamente provocó una gran caída en los proyectos de inversión, que dieron como consecuencia una disminución del producto muy fuerte, que, sumado justamente a las políticas restrictivas en términos monetarios, dio como consecuencia la Gran Depresión. Bueno, eso para, como le comenté, establecer una
una diferencia entre los tres autores. Bueno, ahora pasando al último punto de lo que sería la escuela monetarista, tenemos a Robert Lucas, que, bueno, Robert Lucas, premio Nobel de la Economía en 1995. Bueno, primero nació en Estados Unidos, en Chicago. Estudió, hizo su maestría y doctorado en la escuela de Chicago. Y bueno, justamente al principio de su carrera se desenvolvió en otras universidades. Pero después volvió a Chicago, a la escuela de Chicago, y ahí fue donde realizó sus mayores aportes a la teoría económica. Básicamente gana el premio Nobel por desarrollar hipótesis sobre expectativas racionales que transforman el paradigma de la macroeconomía y permiten profundizar, si quieren, el conocimiento de la política económica. Básicamente lo que hace Robert Lucas fue utilizar mecanismos de la microeconomía que ya habían sido estudiados para esa época dentro de la microeconomía, y los aplica a la macroeconomía. Básicamente, o en términos generales, las expectativas racionales nos indican que los agentes económicos anticipan racionalmente los efectos de las políticas gubernamentales, y al anticiparlas a esos efectos, reaccionan en el presente, y eso provoca cambios en el comportamiento óptimo, como dice ahí, que hace que los niveles que deberían ser de equilibrio no lo son. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué ocurriría en expectativas racionales si existiese un aumento de la oferta monetaria? En expectativas racionales, ni siquiera en el corto plazo se provocaría ese aumento de demanda y ese aumento de productos, si se quiere, en el corto plazo, que bueno, en el largo plazo, como decía Friedman, se iba a establecer a su nivel natural nuevamente, es decir, iba a ser ineficaz la política monetaria expansiva. Para Robert Lucas, y con la introducción de las expectativas racionales, ni siquiera iba a ocurrir que en el corto plazo iba a existir ese estímulo de demanda y ese aumento del producto, si se quiere. Para Robert Lucas, ni siquiera el corto plazo iba a ser iba a estimular, ni siquiera en el corto plazo se iba a estimular a la demanda. Acá, más en términos coloquiales o más en términos técnicos, nos dice que justamente al hacer depender negativamente la reacción de los agentes económicos al grado de volatilidad de las variables, la teoría de las expectativas racionales indica que existe la posibilidad de que ellos aprendan de su experiencia, es decir, de la historia, y justamente se elimina dentro del modelo lo que sería la posibilidad de que incurran en sesgos de estimación, y solamente queda la posibilidad de errores aleatorios. Y acá justamente lo que yo decía anteriormente, que los gobiernos no pueden explotar sistemáticamente los errores de estimación de los agentes, ya que justamente estos de antemano ya estiman cómo va a ser la varianza o la variabilidad de las variables del modelo, y justamente en el corto plazo ya los efectos de determinadas políticas pueden llegar a ser no pueden, justamente en el corto plazo no pueden llegar a ocurrirse los efectos que se tratan de inducir a través de la política. Justamente, en otras palabras, indica que dependiendo de si hay expectativas racionales o expectativas adaptativas, va a depender el efecto
en el corto plazo del incremento de la oferta agregada, pero siempre teniendo en cuenta que en el largo plazo la oferta agregada es vertical ante los estímulos ante los estímulos monetarios o fiscales. Bueno, y esto último que yo decía, bueno, justamente tiene relación con todo lo que veníamos diciendo. Este aporte de Robert Lucas nos indicaría que justamente hasta en el mismo corto plazo la curva de Phillips podría llegar a ser vertical. Bueno, creo que eso es todo. El próximo video se va a tratar de la nueva economía austríaca. Y bueno, vamos a encontrar que existen puntos coincidentes con la escuela de Chicago y otros puntos que difieren. Y bueno, los espero en otro video. Traten de ir leyendo y de ir siguiendo justamente todo este tipo de cosas. Y bueno, nos vemos en otro video entonces. Chao, hasta luego.